3 meses después de la batalla por la conquista de la ciudad elevada, el primero de los rememoradores se había unido a la flota expedicionaria. Llegado directamente de Terra mediante un transporte colectivo. Desde luego, diversos cronistas y archiveros acompañaban a los ejércitos imperiales desde el inicio de la Gran Cruzada, hacía 200 años siderales, pero eran individuos aislados, la mayoría voluntarios o testigos accidentales, recogidos igual que el polvo del camino por las ruedas en continuo avance de las huestes de cruzados, y las crónicas que habían efectuado habían sido fragmentarias e irregulares. Habían conmemorado acontecimientos debidos a circunstancias fortuitas, en ocasiones inspirados por sus propios apetitos artísticos, en otros casos animados por el patrocinio de un primarca o gran comandante concretos, que consideraban apropiado que sus hazañas quedaran inmortalizadas en verso, texto, imagen o composición literaria. Al regresar a Terra tras la victoria de Ulanor, el emperador había decidido que era hora de que se emprendiera una exaltación más formal y autorizada de la reunificación de la humanidad. El bisoño Consejo de Terra evidentemente estuvo totalmente de acuerdo, ya que el proyecto que inauguraba la fundación y el patrocinio de la Orden de los Rememoradores había sido refrendado nada menos que por Malcador el Sigilita, primer señor del Consejo. Reclutados en todos los niveles de la sociedad terrana y las sociedades de otros mundos imperiales claves, en base a sus talentos creativos, los rememoradores recibieron sus acreditaciones y destinos con prontitud, y se les envió a unirse a todas las flotas expedicionarias en activo en el cada vez más extenso imperio. En aquellos momentos, según los diarios del Consejo de Guerra, existían 4.287 flotas expedicionarias principales dedicadas a la actividad de la cruzada, así como unos 60.000 grupos secundarios desplegados implicados en tareas de acatamiento u ocupación, con otras 372 expediciones principales en situación de reagrupamiento y reacondicionamiento o reabastecimiento mientras aguardaban nuevas órdenes. Se enviaron casi 4.300.000 rememoradores al exterior durante los primeros meses que siguieron a la ratificación del documento. ¡Armad a esos cabrones! Se decía que había comentado el primarca Ras. La actitud agria de Ras reflejaba a la perfección la actitud de la clase militar. Desde los primarcas hasta el soldado corriente existía una inquietud general respecto a la decisión del emperador de abandonar la campaña de la cruzada y retirarse a la soledad de su palacio de Terra. Nadie había objetado a la elección del primer primarca Horus como el señor de la guerra para que actuara en su lugar. Simplemente ponían en duda la necesidad de tener un delegado. La formación del Consejo de Terra había llegado como una nueva noticia desagradable. Desde la iniciación de la Gran Cruzada, el Consejo de Guerra, formado principalmente por el emperador y sus primarcas, había sido el epicentro de la autoridad imperial. En la actualidad, aquel nuevo organismo lo suplantaba, tomando las riendas del gobierno imperial, un organismo compuesto por civiles en lugar de guerreros. El Consejo de Guerra, dejado bajo el liderazgo de Horus, quedó de hecho relegado a una categoría de satélite, con sus responsabilidades concentradas en la campaña y nada más que la campaña. Sin que ellos tuvieran la culpa de nada, los rememoradores, la mayoría entusiasmados y emocionados ante la perspectiva de la tarea que les aguardaba, se encontraron convertidos en el foco de aquel descontento allí a donde iban. No eran bienvenidos y se encontraban con dificultades para cumplir con sus cometidos.
No fue hasta más tarde cuando los administradores Exactor, Tributi, empezaron a visitar las flotas expedicionarias que el descontento encontró un objetivo mejor y más justo sobre el que ejercitarse. Así pues, 3 meses después de la batalla de la ciudad de Levada, los rememoradores fueron recibidos con una fría bienvenida. Ninguno de ellos había sabido qué esperar, y muchos no habían estado fuera de su mundo con anterioridad. Eran vírgenes e inocentes, excesivamente entusiastas y torpes, aunque no tardaron demasiado en endurecerse y contemplar con cinismo la acogida recibida. Cuando llegaron, la flota de la 63ª expedición todavía describía círculos alrededor del mundo capital. El proceso de reivindicación había dado comienzo, y las fuerzas imperiales seccionaban el imperio. Desmantelaban sus mecanismos y entregaban sus distintas propiedades a los comandantes imperiales elegidos para supervisar la dispersión. Naves de auxilio descendían en tropel desde la flota hasta la superficie, y se habían desplegado huestes del ejército imperial para efectuar acciones policiales. La resistencia central se había desmoronado casi de la noche a la mañana a raíz de la muerte del emperador, pero los combates seguían desarrollándose esporádicamente en algunas de las ciudades occidentales, así como en 3 de los otros mundos del sistema. El comandante general Barbaras, un ilustre veterano de la vieja escuela, era el comandante de los ejércitos adscritos a la flota expedicionaria, y no por primera vez se encontró organizando una campaña para recoger los pedazos dejados por una punta de lanza Astartes. Un cuerpo a menudo se contorsiona mientras muere, comentó filosóficamente al señor de la flota. Nosotros nos limitamos a asegurarnos de que está muerto. El señor de la guerra había accedido a permitir un funeral de estado para el emperador, declarando que era lo justo y que se ajustaba también a los deseos de un pueblo del que deseaban obtener su acatamiento más que aplastarlo sistemáticamente. Se oyeron voces en contra, en especial debido a que el sepelio ritual de Astur Sejanus acababa de celebrarse, justo con los entierros ceremoniales de los hermanos de batalla perdidos en la ciudad elevada. Varios oficiales de la legión, incluido el mismo Abaddon, se negaron categóricamente a que sus hombres asistieran a cualquier ritual funerario por el asesinato de Sejanus. El señor de la guerra lo comprendió, pero por suerte había otros Astartes entre las fuerzas expedicionarias que podían ocupar su lugar. El primarca Dorn, escoltado por 2 compañías de los puños imperiales, la 7ª legión, llevaba 8 meses viajando con la 63ª expedición, mientras celebraba conversaciones con el señor de la guerra sobre futuras políticas del Consejo de Guerra. Debido a que la Legión de los Puños Imperiales no había tomado parte en la anexión del planeta, Rogal Dorn accedió a que sus 2 compañías prestaran homenaje en el funeral del emperador. Lo hizo para que los lobos lunares no tuvieran que ver empañado su honor. Centelleantes bajo su armadura amarilla, los puños imperiales formaron en silencio a lo largo de la ruta del cortejo del emperador, mientras éste serpenteaba por las avenidas maltrechas de la ciudad elevada en dirección a la necrópolis. Por orden del señor de la guerra, que se plegó a la voluntad de los capitanes en jefe y muy especialmente del Marnival, no se permitió la asistencia de ningún rememorador. Igneis Carcassi entró tranquilamente en la sala de descanso y olisqueó una botella de vino. Hizo una mueca de desagrado. Está recién descorchado, Le indicó Keller en tono ácido. Sí, pero se trata de una cosecha local, replicó Carcassi. Vaya imperio insignificante. No me sorprende que cayera con tanta facilidad. Cualquier cultura fundada en un vino tan nefasto no debería sobrevivir mucho tiempo. Duró 5000 años, toda la extensión de la vieja noche, respondió Keller.
Dudo que la calidad de su vino influyera en su supervivencia. Carcasí se sirvió un vaso, tomó un sorbo y frunció el entrecejo. Todo lo que puedo decir es que la vieja noche debe de haber parecido mucho más larga aquí de lo que fue en realidad. Euphrati Keller sacudió la cabeza y regresó a su trabajo de limpiar y reacondicionar un pictógrafo de mano de gran calidad. Y luego está la cuestión del sudor, dijo Carcasí. El hombre se acomodó en un canapé y puso los pies en alto, depositando el vaso sobre su amplio pecho. Volvió a tomar un sorbo con una mueca de desagrado, y recostó la cabeza hacia atrás. Carcasí era alto y generosamente metido en carnes. Sus ropas eran caras y bien confeccionadas para favorecer a la mole que era su cuerpo. El rostro redondo estaba enmarcado por una mata de pelo negro. Keller suspiró y alzó los ojos de su tarea. ¿El qué? El sudor, querida Euphrati. El sudor. He estado observando a los astartes. Son muy grandes, ¿no es cierto? Quiero decir que son grandes según las medidas por las que se puede cuantificar a un hombre. Son astartes, Ignaz. ¿Qué esperabas? No sudor, de eso se trata. No un hedor tan apestoso y penetrante. Son nuestros paladines inmortales, al fin y al cabo. Esperaba que olieran bastante mejor. Fragantes, igual que jóvenes dioses. Ignaz, no tengo la más mínima idea de cómo conseguiste tu certificado. Debido a la belleza de mi poesía, querida. Respondió él con una amplia sonrisa. Debido a mi dominio de las palabras, aunque eso podría brillar por su ausencia aquí. ¿Cómo podría empezar? Lanzó una risita divertida, satisfecho consigo mismo, y aguardó una respuesta. Pero Keller estaba demasiado ocupada con su trabajo. ¡Maldita sea! Se quejó Keller, soltando sus delicadas herramientas. Servidor, ven aquí. Ordenó. Uno de los servidores de servicio se acercó majestuoso sobre piernas de pistones y ella le tendió el pictógrafo. Este mecanismo está atascado. Llévalo a reparar y tráeme mis unidades de repuesto. Sí, señora. Chirrió el servidor, tomando el objeto. La máquina se marchó con pasos lentos y pesados. Keller se sirvió un vaso de vino y fue a apoyarse en la barandilla. Abajo, en la subcubierta, la mayor parte del resto de rememoradores se congregaban para almorzar. 350 hombres y mujeres reunidos alrededor de mesas dispuestas ceremoniosamente, con servidores moviéndose entre ellos para ofrecerles bebidas. Sonó un gong. ¿Ya es hora del almuerzo? Preguntó Carcasí desde el canapé. Sí. ¿Y si el anfitrión vuelve a ser uno de los condenados iteradores? Inquirió. Sí, Sinderman una vez más. El tema es la promulgación de la verdad vital. Carcasí se recostó otra vez y dio unos golpecitos a su vaso. Creo que almorzaré aquí, Anunció. Eres una mala persona. Pero creo que te acompañaré. Se sentó en la tumbana situada frente a él y se reclinó. Era alta, de brazos y piernas delgados, y rubia, el rostro pálido y cenceño. Calzaba unas gruesas botas militares y pantalones de faena, con una chaqueta negra de combate abierta que dejaba ver una camiseta blanca, como si fuera un cadete. Pero la masculinidad misma de la vestimenta elegida destacaba aún más su belleza femenina. Podría escribir toda una epopeya sobre ti, declaró Carcasí, dedicándole una prolongada mirada. Keller lanzó un bufido. Se había convertido en una rutina diaria que el otro se le insinuara. Ya te lo dije, no estoy interesada en tus condenadas propuestas descaradas.
¿No te gustan los hombres? Inquirió él, ladeando la cabeza. ¿Por qué? Vistes como uno. También tú. ¿Te gustan a ti? Carcasí mostró una expresión apenada y volvió a ponerse cómodo, jugueteando con el vaso que tenía sobre el pecho. Clavó la mirada en las figuras heroicas pintadas en el techo de la entreplanta. No tenía ni idea de lo que se suponía que representaban. Posiblemente algún gran triunfo que había implicado claramente una gran resistencia por parte de los cuerpos de los caídos que tenían los brazos alargados hacia el cielo mientras chillaban. ¿Es como esperabas que fuera? Preguntó con voz sosegada. ¿Qué? Cuando te seleccionaron, Dijo él. cuando se pusieron en contacto conmigo, me sentí tan ¿Tan qué? orgulloso, supongo. Imaginé tantas cosas. Pensé que pisaría las estrellas y me convertiría en parte del instante más magnífico de la humanidad. Pensé que me sentiría inspirado y de ese modo produciría mis mejores obras. ¿Y no es así? Los bienamados guerreros a los que nos han enviado a glorificar aquí no podrían ser menos serviciales ni aunque lo intentaran. Yo he tenido un cierto éxito. Estuve en la cubierta de montaje hace un rato y conseguí unas cuantas imágenes excelentes. He presentado una solicitud para que se me permita viajar a la superficie. Quiero ver la zona de guerra de primera mano. Buena suerte. Probablemente denegarán tu petición. Han rechazado todas y cada una de las peticiones de acceso que he hecho. Son guerreros, Ignas. Hace mucho tiempo que son guerreros, y les molesta la presencia de gentes como nosotros. No somos más que pasajeros que se han apuntado al viaje sin que les invitaran. Tienes tus fotos. Repuso él. ¿No parece que les moleste mi presencia? Indicó ella sintiendo. Se debe a que vistes como un hombre. Dijo él, sonriendo. La compuerta se deslizó a un lado y una figura se unió a ellos en la tranquila estancia de la entreplanta. Mersadie Oliton fue directamente a la mesa sobre la que descansaba la botella. Se sirvió una copa y la vació de un trago. Luego se quedó de pie, en silencio, contemplando las estrellas que se movían al otro lado de las enormes portillas de la barcaza. ¿Qué le pasa ahora? Aventuró Carcasí. Sadie, ¿qué te ha pasado? Preguntó Keller, poniéndose en pie y dejando su vaso. Aparentemente, acabo de ofender a alguien. Respondió rápidamente Oliton, sirviéndose otra copa. ¿Ofendido? ¿A quién? Quiso saber Keller. A un marine presuntuoso llamado Loken, el muy cabrón. ¿Conseguiste hablar con Loken? Preguntó Carcasí, incorporándose a toda prisa y bajando las piernas para posarlas sobre la cubierta. Sí. ¿Por qué? Respondió Oliton. He estado intentando acercarme a él desde hace un mes. De todos los capitanes, dicen, es el más inflexible y ocupará el puesto de Sellarus, según los rumores. ¿Cómo obtuviste autorización? No la obtuve. Finalmente me concedieron credenciales para una entrevista breve con el capitán Torgadon, lo que ya me pareció un gran éxito en sí mismo teniendo en cuenta los días que he pasado suplicando una entrevista con él, pero me parece que no estaba de humor para hablar conmigo. Cuando me presenté a la hora convenida, su palafrenero hizo acto de presencia en su lugar y me dijo que Torgadon estaba muy ocupado. Torgadon había enviado a su ayudante para que me llevara a ver a Loken. Loken tiene una buena historia. ¿Era una buena historia? Quiso saber Keller. Mersadie asintió. La mejor que he oído. Pero dije algo que no le gustó y la emprendió conmigo. Me hizo sentir así de pequeña.
Hizo un gesto con la mano y luego echó otro trago. ¿Olía a sudor? Preguntó Carcasí. No, en absoluto. Olía a esencias, muy agradable y limpio. ¿Puedes conseguir que me lo presenten? Preguntó Ignaz Carcasí. Oyó pisadas. Luego una voz pronunció su nombre. ¿Garby? Loken dejó su instrucción con la espada y vio, a través de los barrotes de la jaula, a Ñero Vaipus enmarcado en la entrada de la escuela de la espada. Vaipus llevaba pantalones negros, botas y una camiseta holgada, y su brazo truncado resultaba muy evidente. La mano que había perdido la habían metido en una bolsa envuelta en gelatina estéril, y a él le habían inyectado sueros nanóticos para reformar la muñeca de modo que aceptara un implante potenciador al cabo de una semana más o menos. Loken pudo ver todavía las cicatrices en los puntos donde Vaipus había usado la espada sierra para amputarse la mano. ¿Sí? Alguien quiere verte, respondió Vaipus. Si se trata de otro maldito rememorador, empezó él. No lo es. Vaipus negó con la cabeza. Es el capitán Torgadon. Loken bajó la espada y desactivó la jaula de entrenamiento mientras Vaipus se hacía a un lado. Los muñecos y las espadas de prácticas quedaron inertes a su alrededor, y el hemisferio superior de la jaula se deslizó al interior del techo, en tanto que el hemisferio inferior se replegaba al interior de la cubierta bajo la estera. Tarik Torgadon entró en la sala de la escuela de espadas, vestido con ropas de faena y una larga cota de malla de plata. Los cabellos negros enmarcaban unas facciones taciturnas. Dedicó una sonrisa amistosa a Vaipus mientras éste salía silenciosamente, pasando por su lado. La sonrisa de Torgadon estaba llena de perfectos dientes blancos. Gracias, Vaipus. ¿Cómo está la mano? Curando, capitán. Lista para volver a adherirla. Eso está bien, respondió Torgadon. Límpiate el trasero con la otra durante un tiempo, ¿de acuerdo? Sigue así. Vaipus lanzó una carcajada y desapareció. Torgadon lanzó una risita divertida ante su propia ocurrencia y ascendió los cortos peldaños para colocarse frente a Loken en el centro de la estera de lona. Se detuvo ante un soporte para armas situado fuera de la jaula abierta, seleccionó un hacha de mango largo y la extrajo, asestando tajos al aire mientras avanzaba. Hola, Garbiel. ¿Has oído el rumor, supongo? He oído toda clase de rumores, señor. Quiero decir el que se refiere a ti. Defiéndete. Loken arrojó su espada de prácticas a la cubierta y sacó rápidamente un tabar del armero más próximo. Era todo de acero, tanto la hoja como el mango, y el filo de la cabeza del hacha tenía una curva pronunciada. Lo alzó adoptando una posición de ataque y fue a colocarse frente a Torgadon. Torgadon amagó. A continuación entró al ataque con dos hachazos furiosos. Loken desvió la cabeza del hacha con el mango de su tabar y la escuela de espadas se llenó de ecos de repiqueteos metálicos. La sonrisa no había abandonado el rostro de Torgadon. Así que ese rumor... continuó describiendo círculos. ¿Ese rumor es cierto? No, dijo Torgadon, y luego mostró una sonrisa traviesa. Desde luego que lo es. O tal vez no. No lo es. Lanzó una sonora carcajada para celebrar su socarronería. Es divertido, indicó Loken. Vamos, cierra el pico y sonríe. Lo provocó el otro, y volvió a segar el aire, atacando a Loken con dos mandobles cruzados muy poco reglamentarios que a su oponente le costó esquivar. Loken se vio obligado a girar el cuerpo en redondo para salir de allí y a aterrizar con los pies bien separados. Un trabajo interesante, observó Loken, describiendo círculos otra vez, con el tabar bajo y balanceándose. ¿Puedo preguntar si se está inventando estos movimientos? Torgadon sonrió burlón. Me los enseñó el señor de la guerra en persona, respondió, dando vueltas a la vez que dejaba que la larga hacha girara en sus dedos. La hoja centelleó bajo la luz de los iluminadores dirigidos hacia la lona. Se detuvo de improviso y apuntó a Loken con la cabeza del hacha. ¿No lo quieres, Garbiel? Terra, te propuse para esto yo mismo. Me siento honrado, señor. Le doy las gracias por ello. Y Ekadon lo apoyó.
Loken enarcó las cejas. Vale, no lo hizo. Ekadon te detesta, amigo mío. El sentimiento es mutuo. Este es mi chico. Rugió Torgadon y se abalanzó sobre Loken. Loken rechazó violentamente el hachazo y contraatacó con otro propio, obligando a su oponente a saltar hacia atrás hasta el borde de la estera. Ekadon es un imbécil. Y se siente estafado porque llegaste allí primero. Yo simplemente... Empezó Loken. Torgadon alzó un dedo para acallarlo. Llegaste allí primero y viste lo que había en realidad. Ekadon puede irse al infierno. Lo que le sucede es que le duele. Abaddon te apoyó en esto. ¿El primer capitán? Estaba impresionado. Llegaste antes que él. Gloria a la 10ª. Y el voto lo decidió el señor de la guerra. Loken bajó la guardia completamente. ¿El señor de la guerra? Te quiere dentro. Él mismo me dijo que te lo contara. Apreció tu trabajo. Admiró tu sentido del honor. Tariq, me dijo, si alguien va a ocupar el puesto de Sejanus, debería ser Loken. Eso es lo que dijo. ¿Lo hizo? No. Loken alzó los ojos. Torgadon cargaba contra él con el hacha bien alzada y girando. Se agachó, se hizo a un lado y golpeó con el extremo del mango del tabar el costado del otro, haciendo que éste diera un paso en falso y tropezara. Torgadon prorrumpió en sonoras carcajadas. Sí, lo hizo. Por terra. Eres demasiado manejable, Garby. Demasiado manipulable. Si hubieras visto la expresión de tu rostro... Loken le dedicó una fría sonrisa. Torgadon contempló el hacha que empuñaba y a continuación la arrojó a un lado, como si de repente le aburriera todo aquello. El arma aterrizó con un repiqueteo en las sombras de fuera de la estera. ¿Así que qué dices? Preguntó. ¿Qué les digo? ¿Aceptas? Señor, sería el mayor honor de mi vida. Respondió Loken. Torgadon asintió y sonrió. Sí, lo sería. Y aquí tienes tu primera lección. Llámame Tariq.